El área del sector, ¿quién será? El área del sector será la porción de torta correspondiente al ángulo 2θ. Entonces, el área del sector, ¿quién va a ser? El área de este sector. Si este sector tiene un ángulo 2θ, el área de este sector habrá de ser pi d cuadrado sobre 4, que es el área completa, por la porción de todo el círculo, por 2θ entre 360. Acá, ¿qué resulta? Resulta que 2 se va y acá me queda 2, y esto se escribirá como pi d cuadrado θ dividido entre 720. Y con eso tendríamos el área del sector, que es justamente lo que se dice acá. Pi d cuadrado θ sobre 720. ¿Y quién va a ser el área del triángulo? El área de ese triángulo. El área de este triángulo la podemos calcular como base por altura sobre 2. Pero si este es un ángulo θ y esto es de medios, ¿cuánto mide este segmento? Este segmento es de medios seno de θ. De medios seno de θ. ¿No? ¿Y cuánto mide esta altura? Esta altura mide de medios coseno de θ. ¿Cuánto habrá de ser entonces el área del triángulo? El área del triángulo habrá de ser base, que vendrá a ser 2 veces de medios seno de θ, 2 veces de medios seno de θ, por d medios coseno de θ, dividido entre 2. Si vemos, acá aparece 2 veces seno de θ, coseno de θ. Pero 2 veces seno de θ, coseno de θ es seno de 2θ. Por lo tanto, acá el resultado va a ser d cuadrado seno de 2θ sobre 8. Y eso sería el área del triángulo. Entonces, ¿cómo puedo encontrar el área completa? Mediante la expresión de acá. El área total menos el área del sector menos el área del triángulo, pero menos con menos se convierte en más. D cuadrado seno de 2θ sobre 8. ¿No? Entonces sería eso la expresión del área. Con eso podemos calcular el área. Es una expresión un poco complicada, pero es la que nos permite calcular el área. Luego de esto, ¿qué cosa es lo que tendríamos? Tendríamos el perímetro mojado. Y el perímetro mojado no es sino el perímetro total menos el perímetro de la parte superior, de la que no está mojada. O sea, será pi por d menos pi por d por 2θ entre 360. ¿Qué es lo que resulta? Resulta pi por d por 1 menos θ sobre 180. Entonces ya tengo las fórmulas para poder calcular el área, el perímetro mojado. Y eso lo necesito para la solución del problema. Entonces ahora con estas expresiones, ¿cómo podemos, digamos, regresar al ejemplo que estábamos viendo y tratar de resolverlo? ¿Qué diríamos?
volvamos al ejemplo. Bueno, esta parte no sé si se ha entendido. ¿Cómo determinar el área? ¿Cómo determinar el perímetro de una sección circular parcialmente llena? O sea, tenemos ambas expresiones. La expresión del área y la expresión del perímetro. Y ahora volvemos al ejemplo en el que estábamos. Volvemos al ejemplo en el que estábamos. ¿Qué cosa es lo que nos dicen? ¿Qué cosa es lo que nos dicen? Nos dicen de que lo que hay que determinar es cuál es el caudal de diseño, cuál es el diámetro que debe tener la alcantarilla, de modo tal de que el tirante crítico en la entrada no supere el 75% del diámetro. Luego calcular el tirante normal y ver cuál es el régimen de flujo. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho lo siguiente: no sabemos cuánto es el diámetro y todo gira alrededor del diámetro. Entonces, ¿qué cosa es lo que se ha hecho? Se ha asumido un diámetro. Se ha asumido un diámetro. Yo podría asumir un diámetro cualquiera, podría asumir, no sé, pues asumo un diámetro de, por ejemplo, 80 no sé, pues, metro y medio, metro 20. Asumo diámetro de metro 20. Si yo asumiera un diámetro de metro 20, el problema me dice que en la entrada el tirante crítico no debe ser más allá del 75% del diámetro. O sea, el tirante crítico tendría que ser 0,90. O sea, el tirante en la entrada tendría que ser 0,90. Si el tirante en la entrada es 0,90, el valor de Z, ¿se acuerdan quién era Z? Sería 0,30. ¿No? Porque si el diámetro es 1,20, el radio sería 60, si el tirante vale 90, el valor de Z sería 30. Y con ello, ¿qué podríamos hallar? Podríamos hallar el ángulo θ, con la fórmula que también habíamos visto. El ángulo θ saldría 60 grados. Con lo cual podría ir a la fórmula que permite calcular lo que hemos visto: el área completa, el área del sector, el área del triángulo, y calcular el área. El área me saldría 0.910. Pero no solamente hay que calcular eso, hay que calcular también algo más que no hemos mencionado, que es el ancho superficial. ¿Por qué vamos a tener que calcular el ancho superficial, que ahí se denota con la letra B? Porque cuando se efectúa el cálculo y me dicen que el tirante en la entrada debe ser tirante crítico, quiere decir que el valor del número de Freud en la entrada debe ser 1 para que el tirante sea crítico. Si el tirante en la entrada de la alcantarilla es crítico, el valor de Freud en la entrada tiene que ser necesariamente 1. Pero claro, cuando la sección es rectangular, el número de Freud yo lo calculo como B entre la raíz de G por I. Pero cuando la sección es una sección cualquiera, una sección particularmente circular, el número de Freud se calcula con otra fórmula. ¿Con qué fórmula se calcula el número de Freud? El número de Freud se calcula con la fórmula Freud al cuadrado igual a alfa Q cuadrado B entre G A cubo, donde alfa es un coeficiente que en la mayor parte de los casos vale 1, Q es el caudal, pero B, ¿quién es? B es el ancho superficial, o sea, tenemos la superficie libre. B, ¿quién viene a ser? Viene a ser todo este ancho. Esto es B. ¿Y ese B quién es? Es D seno de teta. ¿Por qué D seno de teta? Porque se acuerdan que esto era D medio seno de teta. Todo el ancho, ¿cuánto será? Será el doble, será D seno de teta. Entonces, de esa manera yo podría determinar el ancho superficial, que sería este B. Ya decimos que el alfa vale 1, calcularía Freud al cuadrado. Y por lo tanto, si tomo la raíz cuadrada, tengo el número de Freud. Pero ¿cuánto me está saliendo el número de Freud? Me está saliendo 0,65. Y eso no es 1, o sea, quiere decir que no es tirante crítico. Para que sea tirante crítico, ¿qué debe ocurrir? Debe ocurrir que este valor valga 1.
Pero si este valor de B debe ser 1, tendría que ver cuál es el diámetro para el cual ello ocurre. Entonces tendríamos que entrar acá a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. ¿Qué objetivo? Que Freud valga 1. Pero tendría que ver eso para qué diámetro ocurre. Y el diámetro para el cual ello ocurre es para el diámetro de 1,01. Entonces, ¿cuánto tendría que valer el diámetro de mi tubería? El diámetro de mi tubería tendría que valer 1,01. Si el diámetro es 1,01, el tirante crítico será 0,76, que es las 3/4 partes del diámetro. Todo lo demás es lo que ya hemos visto, el cálculo de Z, de teta, del área, del ancho superficial. Verificamos Freud. Freud, ¿cuánto sale? Sale justamente 1. Entonces la respuesta sería, el diámetro de la tubería tendría que ser 1,01 metros. Eso sería la respuesta para acá. ¿Para qué parte? Para la parte B. ¿Cómo calculamos la parte C? Porque la parte C me dice calcular el tirante normal. O sea, ¿cuál es el tirante normal que voy a tener luego en la alcantarilla? Porque el flujo va a ser como lo habíamos mostrado. Pues no, si el flujo ¿cómo va a ser? Lo borramos para poder mostrar esto de acá. Pero digamos, el flujo en la alcantarilla, ¿cómo va a producirse? El flujo en la alcantarilla va a ser algo así. Acá tenemos la alcantarilla. Esta es la alcantarilla. Digamos que por acá hay un parapeto, acá está el terraplén. Por acá viene así, ¿no? Lo que tendremos será un flujo más o menos de este tipo. Por acá pasamos por tirante crítico en la entrada, pero acá habrá de tenerse un tirante normal que probablemente sea supercrítico. ¿Por qué? Porque la pendiente de la alcantarilla es una pendiente más o menos fuerte. ¿Qué cosa es lo que se pide? Se pide calcular el tirante normal. Este tirante crítico ya lo tenemos, el diámetro lo tenemos. ¿Cómo calculamos el tirante normal? ¿Cómo calcularemos el tirante normal en la alcantarilla? Manning. Tendría que aplicar Manning. Traten de aplicarlo, pues, y determinar cuánto valdría el tirante normal. Pero claro, tenemos que calcular el área tal como lo hemos visto, ¿no? O sea, tendríamos que calcular el área tal como se ha visto. El tirante crítico va a ser 0,76 y el tirante normal va a ser 0,56. Y este diámetro de la alcantarilla va a ser 1,01. 1,01. Y bueno, eso sería menos la solución de este ejemplo. Que es un ejemplo para qué más o menos complicado, porque involucra varias cosas. Involucra un tema geométrico, incluso involucra determinar el tirante crítico. Se supone que es un caso en el cual el control del flujo en la alcantarilla lo tengo en la entrada. En la entrada, ¿qué tirante tengo? Tengo tirante crítico. Pero la complicación, ¿por qué se da? Por la forma, porque la forma es circular. Si la forma fuera rectangular, probablemente no habría mucha complicación en el cálculo. ¿Ya? Bueno, con esto, en realidad, bueno, de repente lo que podríamos es dejar algún ejemplo más para que ustedes traten de verlo sobre este tema de alcantarillas. Diseño de alcantarillas. Bien, dice, ¿no? Determinar el diámetro que debe tener una alcantarilla de acero corrugado que permite evacuar la descarga de una quebrada que se caracteriza por lo siguiente.
Área portante, 4 hectáreas. Intensidad de la lluvia de diseño, 30 milímetros por hora. Coeficiente de escorrentía, 0,52. Y dice, ¿no? La alcantarilla tendrá una pendiente de 1% y debe descargar con un tirante que no supere el 30% del diámetro del conducto. Determinar asimismo el régimen de flujo en la alcantarilla. Determinar asimismo el régimen de flujo en la alcantarilla. ¿Ya? Eso sería. Si desean, no sé, dedíquenle unos minutos a ver el ejemplo. Tomaremos luego un pequeño intermedio, son las 5:12, un pequeño intermedio de unos 10 minutos. Y luego de eso, más bien al regreso, lo que vamos a ver ya no es el tema de alcantarillas, sino vamos a ver más bien el tema de cunetas. Tratar de comentar es acerca de la cuneta lateral, que es la cuneta que es un poco el canal, usualmente de forma triangular, como se aprecia, digamos, en esta vista, que normalmente está colocado pues adyacente a la vía. Digamos, lo podemos apreciar acá. Si yo tengo una carretera, y acá hay una ladera, entonces esa ladera puede aportar agua, digamos, hacia la vía, y esa agua podría dañar el pavimento. Entonces, ¿qué cosa es lo que se dispone? Se dispone una cuneta, que no es sino un canal a lo largo de toda la carretera, pegado justamente al costado de la vía, y que habrá de recibir el agua que baje por la ladera. Normalmente se considera que la cuneta puede tener un alcance de hasta unos 200 metros, digamos, hacia la ladera. Y más bien, si es que fuera una ladera más alta, probablemente lo que venga de arriba se coja a través de una zanja de coronación. Que en todo caso, la zanja de coronación es un canal que viene por acá, igualmente paralelo a la vía, pero digamos ya a media ladera. Y muchas veces esa zanja de coronación lo que tiene es más bien una bajada para entregar a la caja o poza de entrada, que luego alimenta a la alcantarilla. Entonces acá podríamos incluso colocar, por ejemplo, a una vista de una zanja de coronación. Podríamos decir que acá tenemos la zanja de coronación. Esta zanja de coronación recibe el agua que viene de más arriba, o sea, recibe todo el agua que baja por acá, ¿no? Y más bien el agua que recibe, digamos que acá este canal venga en este sentido. Digamos, la descarga va a venir en este sentido. Y luego acá tendré una bajada, que muchas veces es una bajada escalonada. Vemos acá habrá una bajada, que puede ser una bajada escalonada, que de alguna manera conducirá el agua hacia dónde, hacia la poza o caja de entrada para luego pasar por la alcantarilla, ¿no? Entonces acá podríamos hablar de una bajada, que puede ser, como digo, una bajada escalonada, ¿no? Entonces esto es lo que vamos a tratar de ver. Bueno, en primer término la cuneta, ¿no? En primer término la cuneta. Entonces la forma de la cuneta, como se aprecia en esta vista, es una cuneta usualmente de forma pues triangular. Usualmente se desea que esta inclinación no sea muy pronunciada. O sea, esta inclinación debiera ser lo más empinado, de repente 2 en 1, pero mejor si es 3 en 1 o hasta 4 en 1. El ángulo de inclinación para este lado no interesa mucho, normalmente tiene que ver con el ángulo de inclinación de la ladera. Pero a este lado, digamos, la cuneta no debe ser muy empinada, porque si algún carro por mala suerte cae en la cuneta, si la cuneta tuviera una pendiente muy fuerte, automáticamente eso significa un accidente grave para el automovilista. En cambio, si esta cuneta tiene una inclinación más moderada, de repente el piloto, la persona, el automovilista, podría tener un cierto control, digamos, aún cuando caiga en la cuneta. Entonces, esa inclinación no debe ser demasiado, digamos, pronunciada.
Pero al final de cuentas esta cuneta es un canal triangular. Entonces a la hora de hacer los cálculos hidráulicos simplemente se efectúan como que se trate de un conducto de sección triangular, ¿no? Nada más. Entonces, bueno, vamos a tratar de ver, de todas maneras esta vista es interesante observarla, de repente si desean tomar nota de más o menos cuál es la geometría que debe tener una cuneta. Y lo que vamos a indicar a continuación más bien es cuáles son las inclinaciones o los taludes que se recomiendan, ¿no? Como digo, este talud o esta inclinación mucho va a tener que ver con la inclinación de la ladera. Pero el talud o la inclinación en este lado debe ser una inclinación, como digo, no muy pronunciada, para no originar situaciones que puedan significar pues un accidente grave para cualquier automovilista que eventualmente caiga ahí en la cuneta. Acá, por ejemplo, se establece algunos criterios. Se dice lo siguiente: si hablamos, por ejemplo, de una velocidad del orden de no más de 70 km por hora como velocidad directriz, y el tráfico no es un tráfico muy intenso, entonces se señala que la cuneta podría tener una inclinación hacia el lado de la vía del orden de 2 a 3 en 1. Pero si el tráfico es intenso, debiera ser una inclinación de 3 en 1. Y si más bien la velocidad directriz es alta, o sea, una velocidad de más de 70, para un tráfico moderado debería tenerse una inclinación de 3 en 1, y para un tráfico intenso debería tener una inclinación de 4 en 1. ¿No? Entonces, esto más o menos nos da una idea de cuál es la inclinación que debe tener, como ya se señaló, el talud que va hacia el lado pues pegado a la vía, ¿no? Entonces repito una vez más, para una velocidad directriz menor que 70, si es que la intensidad de tráfico es, como dice acá, un índice medio de tráfico diario, ¿no?, del orden de menor de 750, la cuneta debería tener un talud del orden de 2 a 3 en 1. Pero si el tráfico diario es mayor de 750, el índice mayor de 750, la cuneta debe tener una inclinación de 3 en 1. Y para una velocidad alta, una velocidad de más de 70, digamos, para un tráfico moderado, 3 en 1, para un tráfico más intenso, 4 en 1. 4 en 1. Bueno, se da algunas velocidades límites permisibles, pero en realidad más que nada los cálculos van a estar guiados por los aspectos netamente hidráulicos que se tomen en cuenta, porque digamos al final lo que yo voy a ver de conocer es el caudal y probablemente lo que trate de establecer es cuál es la geometría que debe de tener la cuneta para conducir el caudal que yo deseo que se conduzca, ¿no? Entonces, bueno, acá se dan algunos valores del coeficiente de escorrentía cuando yo tuviera que aplicar la fórmula racional para poder determinar cuál es el caudal aportado a la cuneta. Esto más o menos es algo parecido a lo que nosotros habíamos visto como la tabla de uno de los autores que consideramos cuando nosotros la tabla de Benítez, que nosotros consideramos cuando hemos visto el coeficiente C de escorrentía en la fórmula racional, ¿no? Bueno, dimensiones mínimas, acá se dice de cuáles son las dimensiones mínimas que deben tener la cuneta en cuanto a profundidad y en cuanto a ancho. Por ejemplo, en zonas secas, profundidad mínima de 20 centímetros, ancho mínimo de 50. Pero en zonas muy lluviosas, en realidad se habla de, digamos, una profundidad de la cuneta que puede llegar a 40 centímetros y un ancho que podría llegar a 1,20 m. Bueno, desagüe de las cunetas, revestimiento, cunetas o zanjas de coronación. Acá también se hace referencia a las zanjas de coronación que, como se señaló, se ubican normalmente a media ladera y están destinadas a, sobre todo, captar el agua que proviene de la parte alta de la ladera, ¿no? Entonces ahí la tienen, más o menos algunas características geométricas. E incluso acá se ve justamente el tramo final que se mostraba, ¿no?
viene el final de la zanja de coronación y entonces viene una bajada o una caída escalonada que conduce el agua pues justamente hacia la parte baja, tratando de ingresar el agua luego a la caja o poza receptora de todo el agua que luego va a pasar por debajo de la alcantarilla. Y de acá más bien ya se hablaría de drenaje subterráneo. Entonces, antes de hablar de eso, más bien vamos a tratar de ver un ejemplo relativo a cunetas. Entonces vamos a salirnos de acá y vamos a ver de proponer un ejemplo para que ustedes traten en primer lugar de resolverlo, ¿no? Bien, bueno, el problema dice esto: en una carretera se ha dispuesto alcantarillas cada 250 metros para evacuar el caudal aportado por la cuneta longitudinal. Para el cálculo del caudal aportante a la cuneta se sabe lo siguiente: el coeficiente escorrentía es 0,52, la intensidad de lluvia es 50 milímetros, y bueno, ya se sabe que entre alcantarilla y alcantarilla va a haber 250 metros de largo, y por otro lado también se sabe que la cuneta tiene un ámbito de influencia de hasta 200 metros en el sentido transversal. O sea, digamos, el área aportante es toda esta. Todo este es el área aportante, que sería el espacio entre las dos alcantarillas, que es 250 por 200 en este sentido, ¿no? Entonces con eso tendríamos el área. ¿Qué se pide? Se pide efectuar el dimensionamiento de la cuneta de acuerdo a las características geométricas indicadas por el MTC. ¿Qué se indica? Adoptar los siguientes taludes. Talud 3 en 1 para el lado que se encuentra pegado a la carretera, talud medio en 1 para el lado que está pegado más bien a la ladera. Se sabe que la pendiente longitudinal es 1% y además debe haber un margen libre del 25% del tirante. Y bueno, se entiende que la cuneta es una cuneta de concreto, ¿no? Entonces, de acuerdo con este enunciado, de acuerdo con este problema, se tiene lo siguiente en cuanto a la cuneta, ¿no? Vamos a graficarla por acá. Si por acá estuviera la ladera, acá la cuneta tiene una inclinación de medio en 1. Medio en 1. Pero en este sentido que está más bien pegado a la vía, porque acá se encuentra la superficie de rodadura, por acá viene